Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 19 de julio del año 2024, que es el último día de la programación regular de Onda Cero de esta temporada 23-24. Y por tanto es la víspera de que empiece nuestra programación de verano, que es lo más esperado por la audiencia cada año, ¿no? Y que habrá que reconocer que es mejor que la que hacemos en invierno, la programación de verano, aunque solo sea pues porque Ondarreta, Begoña, María Hernández, Arturo Tellez, Azpiroz, Susana Pedreira, Paco Reyes y el resto del Summer Dream Team de nuestra cadena, pues están como una rosa todos ellos al lado de los que nos vamos de vacaciones, que estamos arrastrados por el peso de la responsabilidad de 11 meses de durísima labor, ¿no? Y por la ola de calor también, sí, es verdad, por el calor que hace. Ya les hemos contado temperaturas máximas para el día de hoy previstas, por encima de 40 grados en unos cuantos sitios. En media España vamos a rozar los... Es que hace un calor que parece julio, ¿eh? A esta hora de la mañana la pregunta es ¿quién caerá antes? ¿Si Joe Biden o la directora del Instituto de las Mujeres? La directora del Instituto de la Mujer en España, ¿se entiende? Isabel García se llama, es la historia que ha revelado esta semana el diario El Español y que dice esta historia que las dos empresas que montó en su día Isabel García con su esposa, las actividades de las esposas, que las dos empresas se presentaron a un concurso en San Fernando de Henares, pero presentaron también una supuesta oferta de una tercera sociedad para cumplir con el trámite correspondiente, que había 3 ofertas, así parecía que había competencia, sin que en realidad la dueña de esa tercera sociedad supiera que se estaba presentando a ese concurso. En San Fernando de Henares y en cualquier otro municipio de España, a esto se le llama falsear una oferta. Según el diario El Español, la propietaria de esta tercera sociedad, que se llama María Tato y que es directiva de la Real Federación Española de Fútbol, ha denunciado la usurpación de su sociedad y le ha sido reconocida la usurpación por la propia Isabel García, directora del Instituto de la Mujer, que le pidió disculpas. ¿Qué despiste? Si es que hemos presentado una oferta en tu nombre sin darnos cuenta y con una oferta más cara para cubrir las apariencias y que así las nuestras parecieran más baratas. La directora del Instituto de las Mujeres anuncia acciones legales contra el diario El Español, ha enviado un escrito de rectificación que se publica esta mañana. En su derecho está, naturalmente, a iniciar las acciones legales que considere oportunas. No vaya a decir Pedro Sánchez que en España no se respeta el derecho al honor. Pero, hombre, si le ha reconocido a María Tato el engaño, si le ha reconocido que presentaron una oferta en nombre de su sociedad sin que esa sociedad lo supiera y poniendo en realidad el correo electrónico o el teléfono de ella, de Isabel García, pues cuatea que hay tomate, que habría dicho Antonio Rúa, añorado Antonio Rúa, ¿no? Si a eso le suma usted que Sumar está en guerra con la señora García desde que fue nombrada, porque la consideran transfoba, pues el resultado es que un alto cargo se tambalea en el gobierno de España en este momento. Y que una ministra de apellido Redondo, la ministra de Igualdad, ha reclamado humanidad y paciencia para que la señora García pueda explicarse. Humanidad y paciencia. Cabe pensar que si fuera alto cargo de otra administración, por ejemplo autonómica, en la ministra no sería tan cautelosa a la hora de... Si fuera la directora del Instituto de la Mujer, que te digo yo, del Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues seguramente en el gobierno ya estarían diciendo, pero ¿cuánto más va a aguantar en el cargo después? Bueno, cosas de esposas. O sea, casos de esposas, no cosas. Casos de esposas. En 2 horas regresa al juzgado del juez Peinado, al juzgado de instrucción de Madrid, Begoña Gómez. Esta vez sin debate sobre si entra por arriba, entra por abajo, por la puerta, por el garaje, si entra por la azotea en helicóptero, si se graba en vídeos, si se graba en audios. Bueno, sabe ya Begoña Gómez, sabe su abogado Antonio Camacho, que el juez va a permitir que la declaración se grabe en vídeo y que posiblemente el lunes que viene o el martes pues la estaremos viendo ya todos en las televisiones y en los diarios digitales. En comparación con hace 2 semanas, que fue la primera comparecencia que en realidad no llegó a consumarse, compareció, pero el juez no llegó a preguntarle nada. En comparación con hace 2 semanas, la situación de Begoña Gómez ha empeorado objetivamente. Y la de su marido también.
La de ella por dos razones. Una, que tanto el rector de la Complutense como el empresario Barrabés han confirmado que ella les citaba en la Moncloa para asuntos particulares, asuntos propios suyos, asuntos profesionales, ajenos a la presidencia del gobierno. Y si claro, si son asuntos ajenos a la presidencia del gobierno, pues está injustificada la utilización de las dependencias de la presidencia del gobierno para estas actividades. Y dos, que la Universidad Complutense, ya lo contábamos ayer, ha informado al juez de que sospecha de una posible apropiación indebida de un software donado a la cátedra de Begoña Gómez por una serie de empresas y que luego supuestamente pues ella habría intentado utilizar en su propio beneficio. Supuestamente todo, porque la Universidad Complutense no ha encontrado más, tampoco ha encontrado, por lo que ha dicho, colaboración de Begoña Gómez en la investigación interna que tiene abierta. Ya les hemos contado que hoy el diario El País publica una página entera con la versión de Begoña Gómez. No es que diga que es la versión de Begoña Gómez, pero es la versión de Begoña Gómez, con fuentes de que dicen que... Y que lo que vienen a decir es que ella ha intentado ofrecer toda la documentación, toda la información a la Universidad Complutense, pero que el vicerrector se la tiene ahí, jura, un poco esa es la idea. Bueno, digo, la situación de Begoña Gómez ha empeorado objetivamente en estas 2 semanas y la situación de su marido también, por 2 razones. Una, que Barrabés confirmó que en 2 de las 8 ocasiones en que estuvo en la Moncloa saludó a Pedro Sánchez, o sea que el presidente estaba al tanto de que su esposa hacía su trabajo de captar fondos en dependencias de la presidencia del gobierno. Y 2, segunda razón, que el intento de envolverse en un reglamento europeo para justificar la exhibida contrariedad en la que vive Sánchez desde que se publicaron las primeras informaciones sobre su señora, pues no solo no ha recibido el calor de sus socios parlamentarios, sino que expresamente le dijo el PNV, Aitor Esteban, en el Congreso el miércoles al presidente, que es él quien debería plantearse si es ético lo que ha estado haciendo su señora. Que hay cosas que no se deben hacer, que hay límites más allá de lo legal. Pero negar este tipo de cosas o no abordar el aspecto ético me parece un error. Pues el juez peinado verá a la luz de lo que hoy declare Begoña Gómez, si sigue adelante con la causa o le da carpetazo a esta investigación judicial. Vayan afinando ya sus voces los ministros, los dirigentes y diputados del PSOE para emitir sentencia en sus declaraciones, haga lo que haga el juez, tanto si decide una cosa como si decide otra, porque después de todo pues llevan semanas el gobierno, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista ejerciendo de abogados defensores, representantes, portavoces y publicistas, todo a la vez, de una ciudadana particular y de las actividades de esa ciudadana particular, solo por el hecho de que la ciudadana es la mujer del jefe. I said to myself, wow, what was that? Me dije a mí mismo, wow, ¿qué ha sido eso? Solo podía ser una bala. Y moví mi mano derecha hacia mi oreja y la bajé. Mi mano estaba llena de sangre. Inmediatamente supe que era algo muy grave, que estábamos sufriendo un ataque. Y de un movimiento me tiré al suelo. Las balas seguían volando mientras los valientes agentes del servicio secreto subían. Y lo hicieron, subieron corriendo al escenario conmigo. Desde el sábado no se había escuchado la voz de Donald Trump, no se le había escuchado una declaración a Donald Trump desde el sábado. Han sido 6 días de silencio, que para un tipo tan locuaz como es Donald Trump, pues vienen a ser la prueba de que sabe manejar el interés del público, sabe cultivar la expectativa para que el día que finalmente habla, y esto ha ocurrido esta mañana, a las 6 de la mañana, el día que habla, discurso de cierre de la convención del Partido Republicano, pues digamos que la expectación, el interés y por tanto la atención es máxima. El expresidente Trump ha contado cómo recuerda él lo que sucedió el sábado pasado, es decir, el intento de asesinato que sufrió. La convención del Partido Republicano, el Partido Republicano, reconvertido en el Partido Trump. Igual que existe la Torre Trump y la Corporación Trump y la familia Trump, pues existe ya el Partido Trump, que es lo que antes era el Partido Republicano. La convención ha terminado esta mañana pues con la coronación, casi con la canonización, más que coronación, del Mesías del populismo conservador en los Estados Unidos, que es el expresidente. El expresidente que intenta volver a serlo, que de hecho está convencido de que en noviembre ganará las elecciones, arrollará al Partido Demócrata y volverá a dirigir los destinos de ese país. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America.
Está decidido, dice, a gobernar para todos los estadounidenses, esta apelación, este mensaje, digamos, a todos los estadounidenses, no solo para la mitad de los estadounidenses, porque no hay gloria alguna, dicen, en ganar solo por la mitad de los... Bueno, mientras Trump exhibía el control, absoluto control que tenía sobre el Partido Republicano, un hombre debilitado de apellido Biden combatía los síntomas del COVID, más debilitamiento ya no cabe, en la soledad de su residencia de Delaware, fuera por tanto de la Casa Blanca. Fuera de la Casa Blanca es donde desean ver a Joe Biden los republicanos y ahora también buena parte de los dirigentes del Partido Demócrata. Claro, lo habitual cuando uno tiene COVID es que los compañeros te deseen una pronta recuperación y no que te jubiles. Pero con Joe Biden ocurre que hay dirigentes de su partido que están perdiendo la paciencia y que están a un paso ya de perderle también el respeto al presidente. Porque ven que el tiempo apremia, porque ven que Biden no emite el menor signo de haber entendido la dimensión del problema al que se enfrenta. Y la dimensión del problema al que se enfrenta para muchos dirigentes del Partido Demócrata no es solo que pierda la presidencia de los Estados Unidos y el gobierno federal, es que por el camino pierdan su escaño los congresistas y los senadores del Partido Demócrata arrastrados por el naufragio de Joe Biden. Que a diferencia de lo que pasa en España con el CIS, en Estados Unidos sí se le da mucho, las encuestas se las toma el personal muy a pecho y muy en serio, sobre todo algunas personas del Partido Demócrata, singularmente una que es Nancy Pelosi. Ayer trascendió que ha hablado con Biden, que tuvo una conversación, bueno, con Biden o con la Casa Blanca o con el equipo de Biden para decir, mirad las encuestas. Las encuestas de esta semana, lo hemos contado aquí, que en los estados que se llaman ahí bisagra, que son los que unas veces van para un lado, otras veces se decantan por el otro, pues en todos va por delante Donald Trump. Con diferencias de entre 2 y 7 puntos. Mirad las encuestas. Este es el mensaje. Los periódicos que más influyen en los dirigentes del Partido Demócrata le dedican todos los días enormes espacios a cualquier declaración, cualquier movimiento, cualquier gesto de alguien que diga que Biden tiene que irse. Pero si algo ha quedado claro estos días es que en quien no están influyendo lo más mínimo los diarios más influyentes de la izquierda en Estados Unidos es en el presidente de los Estados Unidos. ¿Es que terco es Joe Biden? Pues es terco, sí, como un octogenario terco. Último en subirse al carro de las presiones, 2 semanas después del debate aquel. 2 semanas ha tardado. Último en subirse al carro de las presiones, Barack Obama, que ha querido que se sepa que él también duda de que Biden esté en condiciones de ganar esta competición. Barack Obama dice, visto desde España podría parecer que si Obama baja el pulgar, pues es que la carrera política de Biden se ha acabado. Pero podría ser al revés. Te lo cuenta hoy también algún periódico en Estados Unidos, ¿no? Que tener a Obama desahuciándole espoleara todavía más a Biden, no para irse, sino para permanecer como candidato. ¿Por qué? Dice, porque en casa Biden no olvidan lo del año 2015 o 2016. Biden era el vicepresidente de Barack Obama. Barack Obama había agotado ya sus 2 mandatos. La tradición dice que es el vicepresidente el que se postula y concurre como candidato a la presidencia. Pero no ocurrió eso. La candidata fue Hillary Clinton, ministra de Exteriores de Barack Obama, bendecida por Barack Obama. Y en casa Biden lo que siempre han pensado es que fue Obama el que cortocircuitó o torpedeó las posibilidades, las aspiraciones de Joe Biden. Estas cosas no se perdonan. Hillary Clinton, que por cierto, a diferencia de Biden 4 años después, perdió las elecciones con Donald Trump y abrió así el camino al trumpismo en la Casa Blanca. Veremos qué sucede en los próximos días o en las próximas horas. Pero de momento, a esta hora de la mañana del viernes 19 de julio, con COVID y todo, Joe Biden no se rinde. Carlos Alsina, en Onda Cero.